les decía que es una reflexión que hemos venido planteando desde un espacio académico que tenemos en la Universidad Javeriana, un proyecto que se llamó Centros Urbanos y con el cual tuvimos el gusto de participar en el SUI del 2016. Viajamos con 28 estudiantes y con estuvimos tres profesores y hicimos una presentación del trabajo que teníamos. De manera reciente hemos venido transitando hacia una nueva reflexión armada desde un proyecto que se llama Hábitat Siglo XXI y desde el cual hemos venido explorando, digamos, todas estas dinámicas entre el desarrollo inmobiliario y la producción de espacio. Entonces, el trabajo que tengo, por una parte, es una reflexión conceptual basada un poco. Les confieso que he venido ajustándola en función de lo que he venido oyendo a lo largo del seminario. He hecho unas modificaciones sustanciales tratando de ajustar el programa un poquitico digamos, a las orientaciones que se han dado. Creo que han habido muy buenos fundamentos conceptuales aquí. Entonces, pues he tratado de modificarlo un poco. Y al final quiero traer una presentación de algunos de los trabajos que hemos venido haciendo en el desarrollo del proyecto. Bueno, entonces para arrancar una contextualización, siempre arranco hablando del contexto de los impactos del proceso de urbanización en contextos de rápido crecimiento urbano. Y he traído como ejemplo la ciudad de Bogotá. La ciudad de Bogotá, si vemos en este primer cuadro en la parte superior, vemos este es Bogotá cerca de 1600 y a la derecha vemos a Bogotá en 1894. Vemos que Bogotá se mantiene más o menos en su configuración y en la ubicación de sus funciones urbanas hasta casi comienzos del siglo XX. En términos de extensión apenas ha duplicado y casi triplicado su área original. Hay un proceso de densificación, de crecimiento hacia adentro. El proceso de fundación inicial entre dos ríos, el río San Francisco y el río San Agustín. Aquí las mismas imágenes acompañadas en las fotografías aéreas. Vemos una zona mucho más colorada, mucho más roja, donde está ubicado el centro fundacional de Bogotá. En el cuadro rojo vemos el correspondiente a 1900 y en la foto de abajo ya la extensión de Bogotá hacia el año 2000. Entonces fíjense que el cuadro rojo es el que está ocupando esto, Bogotá crece y esto no es solamente en el siglo XX, seguramente no, está claro que ese proceso se detona hacia los años 50 y esto empieza a generar unos impactos sobre la estructura territorial y sobre la ciudad que pues voy a tratar de describir de manera rápida aquí en estas imágenes. Bueno, entonces Bogotá, como lo veíamos en esta imagen, está en la altiplanicie cundiboyacense, hacia el centro del país, y está en la ladera de lo que llamamos los cerros orientales, que separa de los llanos orientales y que colindan mucho más allá con Venezuela. Es una ciudad que ha tenido un desarrollo en media luna, que por aquí viene el río Bogotá, y más abajo viene la cuenca del río Magdalena, que es la arteria fluvial que conecta todo el país en sentido sur-norte y que desemboca en el mar Caribe. Entonces, hacia el sureste, el desarrollo de Bogotá ha sido caracterizado por, digamos, un proceso informal de urbanización que ya está consolidado. Por supuesto, piense que muchas de estas estructuras son estructuras de 4 y de 5 pisos. Allá al fondo se ve la ciudad consolidada. Esto mismo pasa hacia el oriente de la ciudad. Pero el área central, esta que es el centro fundacional, acá vemos el curso del río San Francisco que ha dejado su huella en la traza y el río San Agustín. Y aquí queda la Plaza de Bolívar. Esta es la ciudad colonial y este es un primer anillo de ensanche caracterizado por una corona de equipamientos urbanos. Tiene unas condiciones diferentes. Una corona de equipamientos urbanos que marca lo que fue digamos, un borde de la ciudad en las primeras décadas del siglo XX.
en donde hay una estación de tren, donde hay hospitales, donde hay un panóptico, donde hay un cementerio, el cementerio central, y son áreas que están, digamos, en proceso de subutilización. Hay algunas áreas donde ha habido un recrecimiento, obviamente por concentración de actividades económicas, pero pues hay una área importante que está sujeta a procesos de renovación urbana. Y hacia el norte de la ciudad, pues lo que vemos es un desarrollo, un sprawl, un desarrollo hacia áreas de municipios colindantes con vivienda, con agrupaciones de vivienda sobre el territorio. De aquí la reflexión en relación a las condiciones de prosperidad y a esa definición de prosperidad de la que hemos venido hablando a lo largo del seminario. Pues por una parte, los aspectos que se abordan tienen que ver con productividad, con infraestructura, con calidad de vida, con equidad de inclusión, con la idea de sostenibilidad y con dos aspectos que son muy importantes para garantizar las condiciones adecuadas de cumplimiento de, de estos aspectos o de estos factores que son la legislación y la gobernanza. Y esto parte del presupuesto de que la ciudad es una concentración de personas, de recursos, de servicios, de innovaciones, es una gran máquina de aglomeración que genera prosperidad y que genera beneficios económicos relacionados con esos conceptos de economías de aglomeración, economías de escala y efectos de multiplicación con capacidad de irrigación sobre el resto del territorio. Es decir, por eso es que la prosperidad se ha centrado sobre la visión y sobre la idea de ciudad. Obviamente que la pregunta es cómo hacemos entonces para lograr esas condiciones adecuadas de prosperidad en una ciudad. En nuestro contexto, y ahí veíamos el caso de Medellín antes de ayer, lo hemos venido haciendo en el marco del ordenamiento territorial. Y debo arrancar diciendo que nosotros contamos con una estructura conceptual y con un desarrollo legislativo importantísimo que se expresa en términos de ordenamiento territorial en un proceso que inició hacia 1998, cuando se expide la Ley de Desarrollo Territorial, la Ley 388 del 97, y que pues parte de unos presupuestos básicos que son muy importantes, y es que el ordenamiento territorial es una función pública. Este cuadro lo armamos para un proceso de educación con funcionarios distritales hace un tiempo. Está pequeño y está lleno de información, pero hay cosas que me parece que son importantes y que vale la pena mencionar. En esencia, nuestro ordenamiento territorial pues es una función, reconoce el ordenamiento como una función pública, y ayer pues Juan Patiño hablaba de los principios del ordenamiento territorial en Colombia. Me parece importante recordar que esa es la base sobre la cual hemos construido nosotros nuestras visiones de desarrollo urbano y territorial, y que son en esencia la prevalencia del interés general sobre el particular, el reparto equitativo de las cargas y de los beneficios del desarrollo urbano. Es decir, reconocemos que el desarrollo tiene unos costos, de los cuales hablaremos adelante, pero también genera unos beneficios y unas rentas diferenciales que de alguna manera deben ser equilibrados y deben ser repartidos, y un concepto fundamental que es la función social y ecológica de la propiedad. Es decir, en Colombia reconocemos el derecho a la propiedad, pero es un derecho que implica obligaciones. Obligaciones que desde esa visión de la función pública del urbanismo deben ser ejercidas por los propietarios para el logro de objetivos de desarrollo territorial. Y se desarrolla a través de acciones de planificación física o de acciones político-administrativas. En esencia, y a lo que vamos, y lo que me parece muy importante, es que nosotros contamos con la obligatoriedad de desarrollar planes de ordenamiento territorial. Esos planes de ordenamiento territorial definen qué, para qué y cómo lo logramos. Es decir, arma una estructura basada en el reconocimiento de un modelo territorial, una visión de ciudad que debe ser lograda en el mediano y en el largo plazo, y que cuenta con unos instrumentos de planeamiento, unos instrumentos de gestión y unos instrumentos de financiación. Es decir, el ordenamiento territorial en Colombia ha provisto de dientes, no son solamente enunciados y solamente objetivos, sino que la ley tiene dientes también para lograr
esos planteamientos y esos objetivos que en este caso se enmarcan en esa idea y en esa visión que tenemos de prosperidad. Me llamaba la atención que cuando habló Juan Patiño, todo el mundo dijo, ¡ah, qué interesante, Medellín! Medellín sigue siendo y liderando procesos, claro. ¿Qué es lo que ha pasado y cuál es la diferencia entre Medellín y Bogotá, contando con el mismo marco regulatorio y con la misma visión? La continuidad en el desarrollo de las políticas públicas, por una parte. Además del consabido empuje y compromiso de los ciudadanos en la formulación de su ordenamiento territorial. Hay una cosa que me parece importante mencionar aquí y es que concebimos este plan de ordenamiento territorial como un pacto colectivo establecido a partir de concertación y de participación, a propósito de lo que estoy hablando. Ok. El problema es que Bogotá no ha logrado revisar y actualizar su plan de ordenamiento territorial. Nosotros ahorita sigue vigente un plan de ordenamiento territorial que tiene ya más de 20 años y que ha tenido dificultades que tienen que ver con el planteamiento central de la ponencia y es, digamos, intereses particulares por una parte y o conflictos en temas de participación y de concertación. Pero les cuento que ahorita estamos en el proceso de formulación del Plan de Ordenamiento Territorial 2021-2035, que se va a llamar Para que Bogotá renazca, y que se fundamenta en el principio de que podemos reactivarla, reverdecerla y recuperarla para que sea una ciudad de productividad. Y fíjense que este es el escenario y el contexto del post-COVID, cosa que me parece que es fundamental en el planteamiento del ordenamiento territorial, después del incremento del desempleo, productividad después del desempleo, inclusión socioeconómica después de un aumento de la pobreza desmedido que nos ha impactado a todas las ciudades, un fomento al espacio público, al peatón y la bicicleta después de una ciudad en la cual ha prevalecido el automotor y la movilidad con uso de combustibles de origen fósil, una ciudad eficiente, biodiversa, reverdecida después de un proceso de endurecimiento progresivo durante más de casi, bueno, más de 4 siglos, espacio, una ciudad que busca la descarbonización y se fundamenta en una red de metros después de la contaminación y la dependencia del bus. Una ciudad, y este concepto me parece que es súper importante, integradora de los patrimonios, es decir, ahorita hay una lectura y una visión integral del patrimonio como esa mezcla equilibrada de patrimonio natural, de patrimonio construido y de memoria después del desarraigo. Una ciudad amable y bonita después de la ciudad hostil. Esto es fundamental, una ciudad de la mujer y del cuidado después de muchos años de maltrato y de indiferencia que se incrementaron en este proceso del COVID. Una ciudad con un urbanismo de proximidad, una ciudad de 15, no decimos que todo debe estar a 15 minutos, pero sí debe estar entre 15 y 30 minutos después de contar con una ciudad segregada, una ciudad inequitativa, una ciudad que no ha garantizado el acceso a los servicios urbanos básicos de mucha de la población, y una ciudad finalmente que comparte región y la organiza solidariamente. Es decir, Bogotá no ha, digamos, formalizado el concepto del área metropolitana, a pesar de que tiene relaciones funcionales con muchos municipios de la sabana y que estaban empezando a generar unos impactos de diferente magnitud y naturaleza. Bueno, decíamos que pues hay unos objetivos, o sea, hay unos principios rectores de los cuales ya hablamos, pero hay unas políticas en las diferentes escalas de ordenamiento, unos objetivos que en esencia son estos 7 que aparecen en el cuadro azul: proteger la estructura ecológica principal, que es un concepto que es fundamental en el desarrollo de las ciudades colombianas, un concepto desarrollado por Tomás van der Hamen, en el cual se reconoce que ese es el marco que sustenta todo el proceso de urbanización y de desarrollo, y que hay que protegerlo, que hay que proteger los acuíferos subterráneos, que no solamente hay que proteger, digamos, las manifestaciones visibles de esas estructuras, sino también las ocultas, y los paisajes, y generar condiciones para una relación más armoniosa y sostenible de la ciudad con su entorno natural y rural. Bogotá es una ciudad que tiene la mayoría del territorio del distrito es territorio rural,
Y pues hay unos objetivos de planeamiento muy claros expresados en términos de unidades de planeamiento rural. Otro objetivo es incrementar la capacidad de resiliencia y sobre todo prevenir y mitigar la posibilidad de ocurrencias de desastres derivados con la variabilidad y el cambio climático, que es un elemento que es fundamental y que debería, pues que hace parte de esa visión de las condiciones favorables y para una ciudad próspera. Mejorar el medio ambiente urbano y los asentamientos rurales, revitalizar la ciudad a través de intervenciones y proyectos de calidad que hemos llamado proyectos estratégicos, y promover el dinamismo y la reactivación económica y la organización de empleos en un contexto en el cual se ha visto gravemente afectada la economía de los bogotanos, reduciendo desequilibrios y desigualdades y alcanzando un desarrollo rural sostenible. Este concepto de aquí me parece que es fundamental para esto y me parece que es innovador en buena medida, aunque es obvio que estamos hablando de que tenemos que tener una estructura funcional, una estructura de soporte, que es la estructura ecológica, una estructura funcional y una estructura socioeconómica, pero en este caso hemos incorporado una estructura funcional y del cuidado, es decir, que esa red de equipamientos debe estar orientada a garantizar la prestación de servicios urbanos básicos y sobre todo a garantizar el cuidado y la salud de la población. Y esto tiene que ver también con temas de género, cosa que me parece muy importante, una ciudad para las mujeres y para los hombres, una ciudad en la que quepamos todos y bueno, y todas las distintas orientaciones sexuales, por supuesto. Una estructura socioeconómica y cultural, es decir, se reconoce el componente cultural del territorio y por ende es integradora de patrimonios. Y todo esto, a través de unas estrategias territoriales, pues definen un modelo de ocupación territorial y que luego se concreta a través de normas urbanísticas, de actuaciones estratégicas, de unos componentes programáticos y que está fundamentado en la aplicación de unos instrumentos de planeación, de gestión y de financiación, de los cuales ya comenté de manera breve. Muy bien, el problema es por qué no lo hemos logrado entonces. O sea, prosperidad es un ejercicio de construcción social materializado en el terreno de las acciones humanas. Yo creo que esto lo hemos dicho de muchas maneras, cada uno lo ha apropiado, lo ha interpretado desde su punto de vista. Yo digo, la ciudad que tenemos es la expresión del tipo de sociedad que hemos construido, pero es un ejercicio de doble vía en el cual no solamente es la manifestación de lo que somos, seguramente egoístas, inequitativos, etcétera, sino que también tiene una capacidad de modelar conductas y por esa vía es de doble sentido en la actuación sobre la ciudad. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el marco general de referencia desde el cual deberíamos actuar? Y que pues de alguna manera se está interpretando en la formulación del plan de ordenamiento territorial. El que nosotros hemos venido construyendo tiene que ver con un urbanismo ecosistémico, un urbanismo que reconoce a la ciudad como un objeto completo estructurado. De esto hablamos y esa fue la presentación que desarrollamos la primera vez que estuvimos en el SUBI en Ciudad de México. Un sistema de sistemas e interacciones cuyas partes se relacionan entre sí por medio de vínculos de diferente naturaleza. Vínculos que, como veríamos, tiene que ver, y ya se ha mencionado en particular, Sergio ha insistido en eso, en esa relación entre medio ambiente, economía y sociedad, pero que en este contexto específico, pues lo hemos armado desde una visión de la anatomía de la ciudad, que tiene que ver con el protocolo de las ciudades desarrollado, entre otras cosas, por Vicente Guallard, en donde se reconoce a la ciudad como un ecosistema en el cual interactúan organismos vivos y sociedades, concretamente en el caso de los seres humanos, con su medio natural, con su hábitat. Y el conjunto de interacciones que establecen entre ellos es justamente lo que produce esas relaciones y esas dinámicas. En relación al hábitat, pues podemos hablar de ambiente, de infraestructura y de entorno construido, que genera unos círculos que deberían estar equilibrados para garantizar la sostenibilidad, un reconocimiento dentro de esas condiciones de ambiente a los elementos, al agua, al aire, a la tierra, a la energía. Por eso hablábamos de los acuíferos, de la red hidrográfica, etcétera. Desafortunadamente Bogotá ha perdido la mayoría de sus quebradas, las otras están canalizadas en canales abiertos, pero están
llevan aguas negras, no hay una separación de aguas negras y aguas lluvias. Entonces estamos todavía generando una cantidad de impactos y de conflictos en términos ambientales. Bueno, en términos de infraestructura, pues obviamente nosotros en el marco del desarrollo de lo urbano, pues debemos atender el ciclo del agua, el ciclo de la materia, el ciclo de la energía, la red de comunicaciones, una red de movilidad y de transporte, y todo eso debe estar articulado con una sucesión y con una serie de espacios verdes que permiten disfrutar de la naturaleza. Y esto pues tiene que ver con el verde urbano más que con la estructura ecológica principal con la cual se articula obviamente, pero que es un concepto mucho más amplio. Estos aspectos y este manejo de los flujos metabólicos, que hace parte además de esa visión de urbanismo sostenible o de urbanismo, que comentaré muy brevemente más adelante, es un elemento fundamental en el desarrollo de nuestros proyectos en la Universidad Javeriana. Y finalmente se expresa en unas escalas de desarrollo de instalaciones de soporte que parten desde el objeto y que llegan hasta la metápolis. Bueno, en realidad hablamos de ciudades, de metrópolis, pero en visiones y en lecturas contemporáneas hablamos mucho más de la metápolis como esa gran ciudad en el contexto territorial. En el concepto del urbanismo sistémico, pues hay unos principios básicos que han fundamentado toda nuestra visión y todo nuestro desarrollo conceptual. Y pues esto tiene que ver, y ya fue mencionado, Salvador Rueda, y que además, digamos, es lo que el fundamento para el desarrollo del urbanismo en España en particular, y que tiene que ver con el número uno, una ciudad densa y compacta, pero en relación a esto es importante que tengamos en cuenta algo que voy a tratar de correlacionar más adelante con esa visión del mercado inmobiliario, y es que es una ciudad que se caracteriza por una compacidad corregida, es decir, debe no simplemente aumentar la densidad y la compacidad, es decir, el número de metros cúbicos construidos, sino mejorar la relación que existe entre el espacio libre y el espacio construido, facilitando que haya, entre otras cosas, una mejor disposición urbana. Nosotros vimos en las imágenes que les mostré que Bogotá es una ciudad que tiene origen en una traza propia del urbanismo hispanoamericano, caracterizada por manzanas de 100% varas castellanas, es decir, más o menos 80 por 80 en un principio, después se generalizó ya con el uso del sistema métrico decimal en manzanas de 100%, pero son manzanas que nos generan una serie de complicaciones, entre otras cruces cada 100 metros. Entonces, pues eso tiene implicaciones digamos, en el desarrollo de esa ciudad densa y compacta. En términos generales, Bogotá es una ciudad densa y compacta, necesitamos es compacidad corregida. El punto 2 tiene que ver con la complejidad funcional, es decir, con esa mezcla equilibrada de usos y actividades que permitan el acceso a los servicios urbanos básicos, entre otras cosas, y que hagan una ciudad mucho más diversa, mucho más rica, y que es, digamos, una característica de algunas ciudades europeas, una ciudad y que permitiría el urbanismo de los 15 minutos, entre otras cosas. El punto 3 tiene que ver con la eficiencia en el manejo de los flujos metabólicos, de lo cual ya hablamos. Esto es el ciclo del agua, el ciclo de la energía, el ciclo de la materia. Y el 4, que es muy importante, es el garantizar que sea una ciudad cohesionada en lo social, es decir, que no haya esos procesos de segregación socioespacial que ya se han descrito, que se describieron en el caso de Santa Cruz, que se describieron en el caso de Medellín, que se han descrito a lo largo del seminario, y que Bogotá no es ajena a eso. O sea, Bogotá está muy segregada en lo socioespacial también. Me hace falta complementar que en el punto 3, lo que tiene que ver con la eficiencia de los flujos metabólicos, pues está relacionada también con la minimización de esos desplazamientos pendulares, es decir, con una estructura urbana mucho más eficiente, mucho más equilibrada, una ciudad policéntrica que evite el desplazamiento en largas jornadas de transporte de la población. Muy bien, esto
parece un objetivo claro y que a través de procesos de ordenamiento territorial se puede lograr con una adecuada gestión y con una adecuada gobernanza, pero el problema es que hay interferencias en ese proceso y ahí es donde vamos sobre el tema de la economía y posiblemente también la crítica que formulamos al tema de los mercados y las mercancías dentro de las estructuras urbanas o el considerar la producción del espacio como una mercancía. En esencia, nosotros pues reconocemos a la ciudad como una estructura espacial que integra circuitos económicos y que por esta vía permite la acumulación del capital. O sea, no es solamente el marco y el escenario, no es solamente el ámbito del intercambio, sino que aloja capital fijo y valor y en esencia es y produce capital fijo, es decir, es un generador de riqueza. En ese sentido, en el marco de un sistema económico capitalista, es un elemento de la superestructura capitalista, como lo ha llamado Lefebvre, entre otros distintos autores. Esta ciudad, pues obviamente es el resultado de un proceso de esfuerzo social representado en un contrato social y ecológico de un grupo humano, o por lo menos así debería ser, pero involucra distintos aspectos como los factores productivos conocidos, bien conocidos, que son la tierra, el trabajo, el capital, unidades de decisión de diferente naturaleza, dentro de las cuales se incluyen las familias, las empresas y las agencias. En este caso, usuarios del hábitat y actores dentro del proceso de conformación del hábitat, actores como empresas públicas y privadas, y flujos reales y monetarios de intercambio que se expresan en términos de dinero, y la tecnología y el mercado en el que se transan los bienes y los servicios que esta ciudad genera. Obviamente que esto tiene todo este conjunto de actores, pues hace parte de un todo llamado sistema económico que se desarrolla a través de mecanismos de transferencia de valor, dentro de los cuales el libre mercado se identifica como el más eficiente asignador de los recursos disponibles, entre comillas, porque finalmente es el generador de unos procesos de especulación, de acumulación, de inequidad, de segregación, etc. Pero eso es lo que hay. Dentro de ese ámbito es en el que nos movemos, y en este caso el mercado pues se expresa esa relación que existe entre valor y precio. El valor como una cualidad propia de las cosas y que tiene que ver con el grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer necesidades o proporcionar bienestar o deleite, en este caso, en materia de hábitat, y como tal es una cualidad que poseen algunas realidades consideradas bienes que por esa vía son estimables y intercambiables en términos de dinero, es decir, pueden constituirse en mercancías. La pregunta es, ¿será que el hábitat y ese marco de soporte para la vida humana, ese elemento esencial para la vida humana, puede y debe ser una mercancía? La verdad es que ahí tenemos dificultades, es el proceso económico el que nos ha llevado a esto, el precio es expresión monetaria de un valor, pero a veces perdemos esa diferencia entre valor de uso y valor de cambio, de lo cual pues también mencionaré más adelante. En términos de producción, pues obviamente la ciudad, la arquitectura y la ciudad busca satisfacer necesidades habitacionales. Y para eso involucra, como ya lo dije, esos factores de la producción que tiene cada uno una remuneración diferente. La tierra, también entendida como la naturaleza, pues en esto estamos hablando no solamente de suelo urbano, sino que estamos hablando también de los materiales necesarios para edificar y para construir. Ok, entonces la tierra tiene una remuneración que es la renta, el trabajo tiene una remuneración que es el salario, del capital tiene una remuneración que es el interés, todos con proporciones diferentes y con condiciones diferentes, y esto pues tiene unas implicaciones en el desarrollo de la arquitectura y en el desarrollo de la ciudad. En términos generales podemos decir que producir arquitectura requiere un lote urbanizado, es decir, dotado de un urbanismo primario y secundario, planeamiento, construcción y unos costos especiales. Ese ejercicio de construcción transforma suelo mediante obras de urbanismo, convierte área bruta en área neta, y a través de la edificación logramos convertirlo en un área útil que se negocia en el mercado.
Aquí hay un aspecto que me parece importante y es que hemos venido hablando del suelo y del valor del suelo urbano y de las implicaciones del suelo urbano en el desarrollo de la ciudad y en términos, y sus efectos en términos de prosperidad. Y creo que ese es el punto más importante y el que subrayaría en esencia, porque el valor del suelo es función de los costos de producción de suelo útil, que son unos costos de urbanismo, pero también por la actualización de las productividades esperadas, esa maximización del valor de la acción por parte del promotor inmobiliario, es decir, la actualización a valor presente de los rendimientos futuros, el valor actual neto o tasa interna de retorno. Cuando hablaba Roberto Auchen, pensaba en esa formación que tuvimos como promotores inmobiliarios y cómo eso lo expresamos en términos de unas utilidades futuras que luego finalmente están empezando a generar unos efectos y unos impactos bastante complicados. En términos de renta, pues obviamente la edificación genera unas rentas primarias, pero también genera unas rentas diferenciales de tipo 1, es decir, la norma urbanística, la edificabilidad y la constructibilidad. Ese, digamos, potencial edificatorio, ese potencial de desarrollo, pues tiene unas implicaciones en términos de la renta urbana. Aquí hemos venido hablando de que lo que debemos hacer es capturar el valor, pero estamos reconociendo que el valor, y ojo porque yo ya he hecho la diferencia entre valor y precio, el precio como expresión económica de un valor, pero seguimos hablando de valor y la valorización como un aspecto positivo, como un aspecto que podemos capturar y podemos redistribuir y que eso es parte fundamental y es parte de la esencia de las ciudades. Pues Samuel Jaramillo ha venido trabajando mucho sobre conceptos de renta urbana diferencial y de las implicaciones que eso tiene en la generación de riqueza y en la manera como se redistribuye. La conclusión es que esto genera unos impactos que no son favorables en términos de producción del hábitat. O sea, el encarecer el suelo y la valorización del suelo urbano se convierte en una barrera para el acceso después a través de una cosa que por ahí también estoy mencionando más adelante, que es el factor alfa, la incidencia el valor del suelo en el costo final de ventas está incrementando los precios del hábitat y alejando a muchas personas de la posibilidad de acceder a un espacio y a un hábitat de calidad. Obviamente ese consumo de espacio construido genera rentas también secundarias en términos de la localización de los usos y además, pues esto tiene efectos en términos de aglomeración, de concentración que incide en la producción y en la reproductibilidad mercantil. Y ahí viene otro concepto que escuchamos con bastante frecuencia, es que el mayor y mejor uso del suelo, el mayor y mejor uso del suelo lo que quiere decir es que si yo puedo hacer, si la norma me permite hacer comercio, el promotor inmobiliario lo que va a hacer es comercio y va a tratar de sacarle la mayor rentabilidad posible, sustituyendo un uso y privilegiando unos usos sobre otros. En este caso, el comercio, también hablamos de que ha cambiado la participación en términos de oficinas, por ahí a Alejandro le voy a hablar que estamos desocupando muchas oficinas en este contexto post-COVID, y es cierto, pero de todas maneras la vivienda es lo último que voy a querer hacer, y dentro de ese rango de vivienda, el que menos voy a querer hacer es vivienda de interés social, porque es el que pues produce menores utilidades y en donde impacta con mayor vehemencia el tema del factor alfa o la incidencia del valor del suelo en el metro cuadrado de. Entonces, el mayor y mejor uso del suelo no es ni debería ser aquí está lo del factor alfa. La competencia entre constructores por obtener mejores terrenos permitirá la conversión de las sobreganancias en rentas y el precio del espacio construido debe regularse por las condiciones de producción de los lotes menos construibles. Es decir, esto funciona en ese contexto de la oferta y la demanda en el marco de un stock inmobiliario. Es decir, el valor del suelo es un proceso, yo diría que artificial en la medida en que está afectado por procesos especulativos y que de alguna manera condiciona y predetermina los resultados. Fíjense que estas imágenes que puse aquí, todas, a pesar de que este edificio es de un amigo mío, que es Ricardo Larrota, me recuerda el título de un libro que se llama Ciudad Gótica, Esperpéntica y Mediática. O sea, es un desarrollo volumétrico de un montón de cajones y un montón de cosas, un montón de
culatas o estas medianeras culatas, les decimos nosotros. Un conflicto entre edificaciones, una ciudad incompleta, ¿no? Una ciudad que no terminamos y que justamente está afectada por ese arbitrio y esas condiciones del mercado. Por eso estas fotografías, yo sé que estoy muy con la premura del tiempo, pero de todas maneras no quiero dejar de comentar que estas fotografías están aquí con una razón, porque fíjense que aquí este es el ejemplo de, digamos, de la innovación y el emprendimiento, un propietario de suelo que gestiona con un promotor el desarrollo de unos proyectos en donde había una casa, la tumban y hacen un edificio. Y obviamente el que no logró negociar, el que no logró montarse en ese bus, pues se quedó y ahí quedó una culata, como le decimos nosotros, que es una pésima respuesta en términos urbanos. Y además genera unas latencias dentro del desarrollo urbano como esta que vemos en la carrera séptima, una de las vías más importantes. Fíjense lo que está pasando aquí, unas casas de los años 30 que están ahí en aparente deterioro. Pero en realidad lo que ha pasado es que es una latencia en relación a esa expectativa por una renta percibida mucho mayor. Bueno, y en relación al consumo, pues tenemos que tener en cuenta que la ciudad tiene un ciclo de vida y que ese ciclo de vida pues está condicionado, entre otras cosas, por la condición material, pero también por procesos de reestructuración económica. Este tema lo sabemos, lo trabajó la Escuela de Chicago desde la, la segunda década del siglo XX y habla de procesos de invasión y sucesión y de cómo se van transformando, cómo esos procesos de transformación urbana generan unas mutaciones en las cuales hay un desarrollo incipiente, progresivo, acelerado, que luego decae, luego se aplana y luego pues es un proceso progresivo de algo que hemos llamado deterioro, en donde hay unos cambios en las condiciones básicas de estatus económico, composición étnica, edad, etcétera, intensidad del uso del suelo como respuesta de la norma urbanística, y que es resultado de ese cambio de un estadio a otro. El deterioro es una de las manifestaciones visibles. No es, yo no creería que ese es el generador ni el inductor, eso es una manifestación y lo reconocemos como un sistema interconectado de problemáticas de diferente naturaleza que es exacerbado por percepciones negativas que desalientan la inversión económica social y promueven la exclusión social. De alguna manera se ha escrito mucho sobre el tema, en particular hay discursos que se han armado, entre otros uno que todos ustedes conocerán muy bien, que es el de volver al centro del Banco Interamericano de Desarrollo, Robert Doctors, entre otros, y que define unas causas externas y unas causas internas. Obviamente estos son como discursos que replicamos y repetimos y que hacen parte de ese entorno, digamos, conceptual del desarrollo urbano, que se manifiesta en conceptos como ese que hemos venido tratando, la prosperidad, entre otras cosas. Pero el mismo Robert Doctors nos dice esto sigue unos patrones de obsolescencia entendida como la desvalorización anticipada de un bien que siendo incapaz de adecuarse a los cambios o transformaciones detiene o atenúa su proceso. Y eso es a lo que hacía referencia cuando hablaba de las latencias. Aquí aparece nuevamente la misma imagen, carrera séptima con calle 45 en Bogotá. Esta foto es tomada desde la Universidad Javeriana, desde mi universidad. Y eso es lo que tenemos al frente. Uno podría decir, esto es una zona que tiene unos procesos económicos importantes, que el valor del suelo es un valor alto, y eso es lo que hay una disputa por esa mayor edificabilidad, por ese potencial de desarrollo, por ese aprovechamiento. No es propiamente el lote de engorde, como lo llamamos nosotros, pero sí es una latencia que está buscando un momento ideal y que de alguna manera está incidiendo como parte del stock en la configuración de los precios del suelo. Y obviamente con estas ideas aquí sobre la carrera séptima se va a desarrollar un corredor verde. Ese es uno de los lineamientos que constituyen el modelo de ocupación del territorio de nuestro nuevo plan de ordenamiento territorial, la configuración de corredores verdes. Es decir, esto, en vez de ser una vía con
transporte público con Transmilenio y con carros va a ser, y fíjense que aquí ya aparece una ciclorruta que se armó con un ejercicio de urbanismo táctico. No, desafortunadamente no aparece ningún ciclista, pero, pero va a ser modificado y va a ser un corredor verde donde se va a privilegiar al peatón, se va a privilegiar lo verde, etc. Entonces, hay patrones de obsolescencia física, funcional y económica que inciden en esos procesos de reestructuración económica. Y en términos de reestructuración económica, pues ahí volvemos a lo mismo, esto ya lo comenté tal vez en Cartagena, en el escenario de Ushuaia. Las estructuras espaciales creadas actúan como barreras para una mayor acumulación. En esa visión de la superestructura capitalista de la ciudad como un elemento de la superestructura capitalista, el capital invertido, que es valor en movimiento, se inmoviliza por largos periodos de tiempo. O sea, yo vi esta mañana a Ariel planteando un cuestionamiento en relación a la durabilidad de las estructuras y al potencial de uso de las estructuras, sin duda, pero el problema es cuando esa visión, esa idea de arquitectura, decía John Ruskin, que cuando construimos debemos pensar que lo hacemos para siempre, eso entra en conflicto, entra en fricción incómoda cuando el capital es atrapado entre vigas de hacer el concreto. Entonces, si el capital invertido se inmoviliza y tiene esas condiciones de iliquidez, altos costos de transacción y no es fácilmente divisible, pues ¿qué es lo que hay que hacer? Destruirlo paulatinamente, generando nuevos circuitos económicos, y esto es, nuevamente, volvemos al caso de, en Bogotá ha habido procesos, y literalmente aquí uno podría decir esto es urbanismo de bulldozer, en donde hay sectores que sufren procesos de deterioro, entre comillas, nuevamente estamos entendiendo que es un proceso de destrucción creativa del sistema capitalista que el gobierno distrital se empeña en modificar y en optimizar a través de proyectos de renovación urbana como estos. Esto es lo que hay y esto es lo que debería haber. Y aquí estoy haciendo referencia al proceso de destrucción creativa del sistema capitalista, un modo de producción que revoluciona la estructura económica desde adentro, nuevamente a través de la competencia de los nuevos commodities, es decir, a las condiciones del mercado. Es una relación entre oferta y demanda que estimula la reinversión privada de gran escala, permitiendo que la brecha, esa brecha de la renta, un rent gap, sea capturada y acumulada por inversionistas privados que maximizan su utilidad a partir de esa inversión. Es decir, detrás de todas esas ideas y de todas esas visiones de producción del Estado y de mejoramiento de las condiciones espaciales, ambientales y sociales, pues hay discursos de base, ¿no? Y discursos que tienen que ver específicamente con planteamientos económicos, dentro de los cuales hemos convertido al hábitat en una mercancía. Yo ya había mencionado el contrato social y ecológico, pero pues importante es subrayar que la ciudad y lo urbano son manifestaciones espaciales de una manera de producir el espacio y de habitarlo. Así, esas relaciones y sobre esto he escrito yo, sobre relaciones entre el contenedor, que es la estructura espacial y ecológica de soporte, y el contenido, esos factores generadores, pueden considerarse como una estructura de interacción operativa entre diferentes redes de conexión, que es lo que hemos llamado estructuras, y capas de informaciones diversas en distintos niveles de intercambio en todas las escalas. Por eso subrayaba la importancia de que nosotros tengamos una nueva lectura de las estructuras, el tema de la estructura de cuidado, el tema de la estructura cultural, sociocultural, me parece que es muy importante. Y aquí hago referencia específicamente a esa visión de Henri Lefebvre de las prácticas espaciales, los espacios de representación y las representaciones espaciales. Las prácticas de manera muy rápida como lugares y espacios propios de cada formación en los cuales el hombre desarrolla sus competencias como ser social. Eso es, digamos que el objetivo nuestro como arquitectos y como urbanistas se manifiesta a través de unos espacios vividos y unos espacios de representación que envuelven los espacios físicos, es mucho más que lo simplemente físico y que lo convierten en albergue de imágenes e imaginarios a las que se añaden cualidades sensibles o morales. Detrás de esto hay una posición crítica frente al espacio, pero al final, y este es el punto que me parece más importante, estamos haciendo representaciones del espacio, espacios concebidos como espacios de poder que hegemonizan
y que resignifican mediante discurso una posición frente a la ciudad y que está mediada, obviamente, tiene que ver con los intereses particulares, es decir, la arquitectura, el urbanismo y el diseño urbano en ocasiones se prestan para suplantar la práctica urbana mediante la imposición de ideologías que favorecen intereses particulares y o institucionales, que tienen que ver concretamente, en algunos casos, con el mercado. Y entonces ese espacio diseñado por especialistas a través del plan y la planeación y del proyecto como instrumentos operativos al servicio del desarrollo inmobiliario desconocen prácticas e imaginarios de los que lo usan como lugar de construcción de lo público, de la diversidad, de la diferencia y hasta del disenso, de ese disenso que se ha venido expresando en los escenarios de protesta social con digamos que han conducido al derribo de estructuras y a la toma por parte de distintos grupos de lugares formalmente concebidos. Entonces, en esencia, y yo creo que ya para terminar, yo diría que nosotros tenemos frente a esta problemática un compromiso muy importante. Tenemos una responsabilidad social y es reconocer que la ciudad es una estructura multicapa que soporta la vida urbana, que es escenario de prácticas espaciales y lugar de construcción de espacios de representación, de formas de conceptualización, que junto, porque pues convive con esa ciudad, las representaciones del espacio que hacemos a veces urbanistas y arquitectos, configuran un marco de red de lo urbano. Es decir, la ciudad es el escenario de la vida, mucho más que un mercado y una mercancía. Aquí hay una serie de reflexiones que en aras del tiempo pues no voy a comentar, pero quiero cerrar esta presentación mencionando una cita de Octavio Paz que dice lo siguiente: el mercado es circular, imparcial e inflexible. Algunos me dirán que a su manera es justo, tal vez, pero es ciego y sordo. No ama la literatura ni al riesgo, no sabe ni puede escoger. Su censura no es ideológica, no tiene ideas. El mercado sabe de precios, no de valores. Creo que ese es en esencia el planteamiento general que tenía para compartir con ustedes. Hay unos enfoques y unas propuestas conceptuales de algunas experiencias que hemos venido desarrollando. No sé si me dicen cómo estamos de tiempo y si alcanzamos a ver un video de 10 minutos que concreta digamos, el ejercicio que hemos venido aplicando en nuestro espacio docente. Bueno, sí, veámoslo, aunque va a Ok, estar tiempo Sergio, para son 10 minuticos, pero entonces quiero Sí, decir sí, lo sí. siguiente. Sí, sí. Ustedes dirán, oiga, bueno, ¿y cómo están aplicando esto? O sea, si esa es la reflexión, representaciones, mercados y mercancías, ¿cómo evitamos y cómo estamos enseñando a los estudiantes a actuar en sentido crítico en relación a esto? Pues la sorpresa para muchos de ustedes va a ser que estamos actuando desde el mismo mercado. Es decir, lo que estamos haciendo es analizando todas las variables que inciden en los procesos de desarrollo inmobiliario para buscar la manera, y lo voy a decir de una manera objetiva y muy seria y muy respetuosa, de hackear el sistema, es decir, de encontrar la manera de equilibrar esos procesos mercantilistas, pero lo hacemos desde adentro. No lo hacemos simplemente desde la crítica. Esta crítica es aquí un espacio de reflexión y ustedes lo van a ver en el video. Aquí los estudiantes lo que están es defendiendo y generando una posición ética fundamentada en relación al hábitat, pero que busca hacer una utopía posible actuando desde la visión del mercado. Un mercado que entiende, que estudia, que reflexiona y frente al cual plantea alternativas. Buenas tardes, nosotros somos el Grupo Unida, conformado por Juan David Granados Vela y Nicole Valeria Torres, ambos arquitectos apasionados por la creación de hábitat sostenible como calidad de vida. Nuestro proyecto Eco-Vertical City propone innovar a la hora del desarrollo de viviendas productivas y creativas diseñadas para proporcionar una nueva forma de vida individual y comunitaria mediante un hábitat vertical sostenible donde se trabaja y se vive con flexibilidad y comodidad. Nuestro objetivo principal es plantear una nueva forma de hábitat en el siglo XXI que se desligue de la estandarización y monofuncionalidad espacial de las viviendas creadas por el sistema inmobiliario bogotano.
En conjunto con ello, también atender a los deseos y necesidades de los habitantes empresariales y estudiantiles para mejorar su calidad de vida, permitiéndoles generar nuevas relaciones espaciales más allá de la vivienda. Analizando la situación actual de la vivienda bogotana, que carece de una edificabilidad multifuncional, donde sus habitantes evolucionan cada vez más rápido y necesitan versatilidad en sus hogares y trabajo, ello provocado por la estandarización de las viviendas que dificulta que sus usuarios practiquen otras actividades más allá del simple vivir. Por ello es necesario crear otro tipo de vivienda que se acomode a los deseos y necesidades de sus usuarios, permitiéndoles innovar y crear dentro de su vivienda. En los usuarios PYME en la actualidad representan un gran porcentaje de distribución del tamaño de la empresa en el país, generando así 10 millones de empleos, el cual se reflejó en los tres tipos de industria: tradicional, cultural y creativa. Además, los estudiantes universitarios cuentan con más de 20 universidades situadas en la capital y en la cercanía del área donde se establece el proyecto. Ubicados en la ciudad de Bogotá, el cual ha establecido tiempo acá la necesidad de una renovación urbana para promover la expansión de creación de empresas culturales, artesanales y artísticas, donde se muestra el patrimonio cultural intangible construido por sus habitantes, generando nuevos procesos de creación de bienes y servicios. Las tendencias del mercado reflejan que el centro de la capital tiene un aumento del valor de venta del metro cuadrado, debido a la actual renovación del centro de la ciudad, que cuenta con un desarrollo de más de 10 proyectos inmobiliarios y empresariales, junto con la inversión pública en proyectos urbanos como lo será el Metro de Bogotá, que pasará por la Avenida Caracas. Además, que se aprovecha su condición central, que ofrece variedad de servicios, comercio y mobiliario. De esta manera proponemos un edificio vertical que priorice el usuario y su calidad de vida, proyectando una ciudad vertical en donde los habitantes puedan interactuar con diferentes espacios que estos mismos puedan modificar o crear, y habitar de una manera no estandarizada, en la que encuentran zonas verdes, áreas de trabajo y áreas de ocio que mejoren su calidad de vida. Nos encontramos en la calle 13 con número 3318 en el barrio Sagrado Corazón, localidad de Santa Fe, en cercanías al Centro Internacional, zonas empresariales y principales universidades. Dicha ubicación nos permite encontrar algunos lugares de interés, tales como lo son el Parque Nacional, que se encuentra a 8 minutos de distancia caminando, Centro Comercial San Martín, a solo 3 minutos del proyecto, y estaciones de Transmilenio y SITP en un promedio de 2 a 5 minutos de distancia. En la normativa, los lotes fueron escogidos para poder beneficiarnos de la norma y tener altura libre permitida. Por ello se engloban 6 lotes para tener un área de 2.800 metros cuadrados y un frente de 57 metros. La norma pide como mínimo 2.000 metros cuadrados y 40 metros de frente mayor para poder crecer en altura libre. Debido a esto no se restringe el índice de construcción y sí el índice de ocupación, que es del 0.6. Para crecer en altura, la norma solicita generar aislamientos posteriores de mínimo 3 metros. A medida que se aumenta la altura, de manera preferible se solicita que se retroceda a empatar con otros edificios del sector. Para ello hicimos 5 retrocesos, empatando con 5 edificios colindantes a nuestra manzana con un retroceso de 5 y 6 metros. El subsector normativo en el que estamos ubicados, al ser renovación urbana, permite la combinación de usos más allá de la vivienda de comercio. Por ello nos beneficiamos de la norma para generar otros usos diferentes a que el mercado propone, para ser más atractivos en el mercado y mejorar la situación del usuario. En la construcción y elaboración del diseño de la edificación se desarrollaron 4 ideas. Las 3 iniciales fueron fundamentales para identificar la factibilidad del proyecto y la necesidad de crecimiento en altura para aprovechar la normativa y adaptar un cuarto modelo como el más propicio, rentable y con mejores condiciones de habitabilidad, multifuncionalidad de espacios y sostenibilidad. El edificio cuenta con grandes áreas verdes como fachadas en un promedio de 7.000 metros cuadrados, que se articula con las huertas productivas establecidas en ciertos pisos y que a su vez genera una estética natural visual para el peatón y para el paisaje urbano. Su altura y aprovechamiento de amplitud de sus vías aledañas le permiten tener amplias visuales principales hacia el Parque Nacional, Cerros Orientales, Centro Internacional y el Parkway. Cuenta con 3 puntos fijos en su centro, que se comporta como estructura principal y movilidad vertical. Las terrazas verdes cumplen la función de recibir y permitir dejar fluir las corrientes de viento en su interior. La posición solar se ve mayormente en sus fachadas principales, que se posicionan de occidente a oriente y que finalmente se adhieren a los parámetros normativos actualmente estipulados. En los usos, el edificio cuenta con 6 zonas sociales que tienen usos relacionados directamente con los usuarios. Por un lado, se generaron espacios de coworking, innovación empresarial, lab de tecnología, labs de innovación,
y talleres de trabajo de materiales como soporte a los diferentes tipos de empresas pymes, al igual que se generarán espacios de estudio, bienestar y ocio para los estudiantes. En la zona comercial, el proyecto cuenta con 4 pisos comerciales, con 240 locales comerciales que pueden ser adquiridos por las mismas empresas pymes, para que sus propios productos generados en el edificio puedan ser vendidos o promocionados en estas áreas comerciales. El edificio también cuenta con 4 sótanos de parqueaderos necesarios para cumplir la norma. En las zonas verdes, el edificio cuenta con varios tipos de zonas verdes. Una de ellas es la fachada verde, que contiene cada piso y cada vivienda. La fachada cuenta con un espacio de 60 centímetros adecuado para jardines. El segundo son las huertas urbanas ubicados en diferentes zonas del proyecto, donde se producirán diferentes alimentos y se generarán un paisaje urbano desde sus visuales, convirtiéndose así el proyecto en un parque vertical. La ciudad proyectual en las zonas de vivienda es generar una ciudad vertical, visualizando cada unidad de vivienda como una casa que sumándose forme diferentes barrios verticales. Estos barrios verticales generados por la multifuncionalidad del edificio, donde se combinan áreas sociales, de servicio, comerciales, zonas verdes y de vivienda ubicados en 9 pisos de sus 45 pisos que componen del proyecto, generando así relaciones interpersonales con sus habitantes. Se compone 3 tipos de viviendas pymes, una de 100 metros cuadrados, otra de 80 metros cuadrados y otra de 60 metros cuadrados, en la que tendrán baño, cocina, sala y un estudio para oficina o estudio. También se proponen 3 tipos de residencias estudiantiles, una con 50 metros cuadrados, otra de 40 metros cuadrados y por último de 30 metros cuadrados, donde también tendrán zonas de estudio y todas tendrán fachadas verdes. Cada vivienda pyme y algunas residenciales estudiantiles tendrán 20 metros cuadrados de área libre que podrán ser modificados por sus usuarios. Estas zonas tendrán unos muros vacíos móviles que ubicando el deseo de cada habitante se podrán extender y habituar a como el habitante desee. En la zona de gestión, las zonas de servicio, residencias universitarias y terrazas verdes se propone que sean administradas por empresas especializadas en cada espacio con el fin de proporcionar el mejor mobiliario y condiciones tecnológicas para sus habitantes. En la forma de financiamiento de las viviendas, se generarán las viviendas residenciales por medio de inversionistas que manejarán el usufructo y la tenencia de este, y la parte de las residencias pymes se generarán por medio de subsidios del Estado y créditos del banco. En los costos, comenzamos con las ventas operacionales, donde encontramos que las ventas se dan en los parqueaderos, locales comerciales, viviendas pymes, residencias estudiantiles, áreas de trabajo y zonas verdes. Y los costos son de 130.000 millones. En la factibilidad escogimos el caso 2 del valor del metro cuadrado en 8 millones, donde el total de ventas es de 300-500 millones y con un margen de rentabilidad del 18%. En conclusión, lo que se desarrolló en este proyecto fue principalmente observar de manera crítica la forma del hábitat actual en la ciudad de Bogotá, donde se tiene un prototipo de vivienda replicado en la ciudad, estandarizando las formas de vida debido a un sistema político-económico que produce la vivienda como objeto de mercado sin importar la calidad de la vida de sus habitantes. De esta manera se analiza, se estudia la norma y se genera diferentes modelos para poder estudiar la viabilidad del proyecto, en el que se llegó a plantear diferentes alturas, formas de escalonamiento y espacios tratando de responder a la norma sobre su índice de ocupación y también aislamientos posteriores, y a la vez tratando de poder generar un proyecto que genere factibilidad posible para ser concretado. Después de haber analizado la norma y tomar decisiones y tener un volumen normativo, se busca moldear este volumen para generar un hábitat distinto a los ya existentes y que generen nuevos espacios que permitan la interacción permanente del usuario con el hábitat, que éste pueda explorar el edificio, pueda modificarlo y pueda tener varias experiencias sensoriales que producen los espacios del proyecto, para así mejorar la calidad de vida del habitante, tratando de hackear este sistema que determina y condiciona la calidad de vida de los habitantes. Muchas gracias. Yo te haría el siguiente, bueno, primero un comentario. Me parece que el ejercicio que nos mostraste ya al último en el video de los estudiantes, pues es muy ilustrativo para muchos alumnos que nos están viendo ahora, tanto de nuestra universidad, la Autónoma Metropolitana, como de otras instancias, de Oaxaca, sé que nos están viendo en Puebla, en México, y en Guayaquil, Ecuador, y en La Paz, Bolivia. Entonces, bueno, es interesante siempre ver cómo abordan ejercicios de arquitectura diferentes profesores en diferentes instituciones. En ese sentido, bueno, creo que para ellos puede ser interesante ver el enfoque que ustedes le están dando a sus ejercicios de diseño. Yo te preguntaría, me parece que en la parte de todo lo que tú hablaste sobre la
el complejo proceso de inmobiliario y de la generación de la producción de espacios y de cómo funciona el sistema capitalista de la producción inmobiliaria. Me parece que es interesante, es muy completo tu análisis, pero yo te diría, ¿cómo hablaste también del POT, que es muy viejo, siendo de más de 20 años? Uno de los aspectos fundamentales de los planes urbanísticos, en este caso el Plan de Ordenamiento Territorial Colombiano para Bogotá, pretendería, uno de sus principales planteamientos sería justamente eso, regular los patrones de aprovechamiento y el mercado inmobiliario. Y yo te pregunto, ¿tú crees que el POT, que todavía es vigente, ha logrado hacer ha definido un modelo de ciudad ordenado, adecuado para las condiciones de vida de Bogotá, y si ha incidido en la regulación del mercado inmobiliario o en su contrario, ha suscitado, propiciado una especulación inmobiliaria mucho más intensa de lo que se hubiera dado en otras condiciones? Yo creo que nosotros tenemos los instrumentos de planeamiento, de gestión y de financiación, como lo dije. Lo que pasa es que no hemos logrado aplicarlas, entre otras cosas, porque hay interferencias por parte de algunos de los actores que inciden en este proceso. En particular, lo que buscamos es generar planes parciales. Ese es uno de los instrumentos de planeamiento que tenemos, y en particular la renovación urbana es bastante compleja porque requiere gestionar suelo y transformar suelo construido, y debe hacerse a través de planes parciales, en la mayoría de los casos, planes parciales de renovación urbana en la modalidad de redesarrollo. O sea, yo tengo unas estadísticas que demuestran que en realidad tenemos 12 planes en ejecución. Recientemente se han incorporado más, pero no pasa de 20 planes parciales de renovación urbana. Es decir, esto no ha funcionado. No ha funcionado primero porque el inversionista, el promotor inmobiliario, está acostumbrado a gestionar suelo de manera mucho más fácil a partir de una negociación directa con un propietario. Uno de los elementos esenciales del ordenamiento territorial en Colombia es la superación de esa idea del predio a predio, del desarrollo predio a predio, para pasar a una unidad de actuación urbanística en otra escala, y pasar de la gestión individual a la gestión asociada. Y ahí es donde no la hemos logrado. Entonces, existen otras modalidades de renovación urbana, que es la modalidad de reactivación. Pues tampoco esa es la que operaría el caso del desarrollo de proyectos particulares a partir de los cuales se armen proyectos de ciudad. Pero la verdad no nos ha funcionado el nuevo plan de ordenamiento territorial, el que está ahorita mismo en formulación y que va a ser próximamente aprobado, ojalá, porque necesitamos urgentemente esa ruta, esa bitácora, esa visión de ciudad. Está incorporando nuevos instrumentos, pero parte de lo que quería aclarar de este video que vimos y lo que estamos tratando de hacer nosotros es que los profesionales de la arquitectura nos estamos quedando limitados porque se requiere mucho músculo para poder desarrollar estas operaciones. Entonces, esto lo están capitalizando grandes empresas, o sea, parte de esa misma superestructura de capital es que se generan monopolios. Y esos monopolios nos involucran pagándonos un salario como remuneración al trabajo, y el arquitecto no está logrando transformar positivamente la realidad. Entonces estamos explorando nuevas unidades de actuación y nuevas unidades de gestión urbanística. Ese es el camino, creería yo, Sergio. En la actualidad no lo hemos logrado. Definitivamente tengo que decir que no. Sí, bueno, yo me refería más específicamente al tema que los instrumentos de planificación y normativos derivados de los POCs permiten desarrollar intensidades, aprovechamientos de construcción muy altos a partir de la sumatoria de áreas. Sí. Con unas reglas que tus alumnos en su ejercicio no mostraron. Hay una serie de reglas que la normatividad impone, pero te permite pasar, como en el caso de ellos, vamos a suponer que tuvieras una edificación de 2 niveles, con un índice de aprovechamiento de posiblemente 2, Hasta 6. No, ellos lo hicieron, creo que llegaron hasta 14.
En algún caso, En sí. el caso que ellos aplicaron, llegaron a 14, Sí. según lo muestran. Entonces, pasar de 2 a 14 implica una ruptura del modelo de ciudad, al menos Claro, en ese sector. Y si todo mundo, lote a lote, o iniciativa a iniciativa, lo puede hacer indiscriminadamente, prácticamente en todas las partes de la ciudad, pues entonces me parece que es un modelo francamente sin control y especulativo. sí, sí, Y eso el sin POT lo duda. permite. Sí, sin duda, no, pero no es el POT, Sergio. En realidad lo que pasa es que hubo un conflicto y es que Gustavo Petro, cuando fue alcalde, quiso hacer un plan de renovación urbana de las áreas centrales. En su plan de ordenamiento territorial lo propuso y no le aprobaron por problemas políticos y por interferencias, no le aprobaron su plan de ordenamiento territorial. Entonces él sacó vía decreto un decreto que permitió renovación urbana a partir de incrementar edificabilidad. Claro, estamos de acuerdo en que esto genera unos impactos urbanísticos bastante complicados y en el ejercicio académico tiene una función pedagógica. O sea, Sí, frente a así esto lo se genera entiendo. una posición crítica, pero no es el plan de ordenamiento territorial. En esencia, es, digamos, algunos decretos particulares que se han venido aplicando sobre corredores en donde hay sistema integrado de transporte masivo en particular. Claro. Bueno, mira, yo no conozco bien el caso de Bogotá, pero sí conozco el de Cartagena. Uh-huh. Ha pasado prácticamente lo mismo, multiplicado a la escala de la ciudad, digamos, Claro. en la escala relativa de la ciudad, a la N veces, y entonces ahí la explicación que todo el mundo da es que el POT lo permite. Y el curador urbano, pues no se ve Sí, en la claro. obligación de dar las autorizaciones, porque el POT lo permite. Pues yo lo que siempre les he dicho, bueno, pues el POT me parece que está terriblemente mal planteado, ¿no? Pero bueno, no entremos en esa polémica, simplemente era un poco Sí. que a Muy veces bien. los planes o los instrumentos que tenemos, tal vez conceptualmente lo plantean, pero en la práctica no han podido incidir en estos procesos, Así o al es. contrario, se han generado mecanismos alternos, como tú nos señalas, que le dan la vuelta a la intencionalidad del POT para generar un modelo urbano más ordenado y producen efectos contraproducentes, terriblemente Así es. contraproducentes. Tal cual. Bueno, dejémoslo ahí. Mira, hay una asistente al seminario, la maestra Andrea Amador de Oaxaca, que nos pide hacer una pregunta a través de su imagen y su voz. Bueno, no sé si no hay más preguntas. Creo que no hay preguntas. Aquí en la sección de preguntas no hay, en el chat. Bueno, te mandan saludos, Gonzalo, de parte de Alejandro Farfán. Bueno, pero no hay más preguntas. No sé si tú a manera de colofón, Gonzalo, quisieras hacer un último comentario breve. Un Sí, minuto, yo dos. creo que, yo creo que nos enfrentamos a importantes retos que tienen que ver con esos discursos que a veces se imponen y vienen desde afuera, en el fondo, y lo hago de una manera muy respetuosa, esta idea de la prosperidad. Me parece que hoy en día requiere de una lectura mucho más profunda. O sea, creo que los efectos del COVID han sido devastadores, han incrementado y han puesto de manifiesto una situación y un proceso emergente. O sea, si entendemos a la ciudad como una entidad compleja, reconocemos esos procesos emergentes resultado de esas interacciones complejas. Y creo que el COVID lo que ha hecho es poner en evidencia que en contextos, particularmente en nuestro contexto latinoamericano, pues estamos enfrentando situaciones complicadas. Y mientras tanto hay discursos hegemónicos que siguen prevaleciendo, los temas del mercado, de la captura del valor, de la valorización del el país de propietarios, por ejemplo, porque pues es bien sabido que la Claro. construcción genera encadenamientos productivos y mueve la economía. Esa es otra de las dimensiones de esta visión de la ciudad y de la arquitectura como producto, como mercancía, no como producto, sino como mercancía, que pues está generando unos impactos y pues la verdad, creo que frente a eso, eso exige una responsabilidad ética de nuestra parte, un compromiso cada vez mayor y,
y bueno, sobre todo una lectura entre líneas de lo que en realidad estamos haciendo en términos de urbanismo, ¿no? Claro. Diría yo. Y sí, bueno, Sí, y si sumamos algo que no hemos mencionado aquí, pero que en el sector inmobiliario de especulación en la ciudad hay empresarios honestos, pero también hay mucho empresario Claro que sí. deshonesto. Sergio, y Hay poner de capitales relieve buenos también, y hay capitales sí, malos también. por supuesto que sí. Y sabes que una cosa que tú comentaste que hay que advertirla, tú lo mencionaste y lo tienes clarísimo, y es que hay un proceso de financiarización, es decir, que ya se está convirtiendo la ciudad en un juego especulativo de inversión capitalista. Eso que dijiste que hay proyectos que no están satisfaciendo ninguna demanda, o sea, que sobrepasan la demanda y que simplemente lo que buscan es generar una cartera que se negocia a nivel internacional o con fondos privados de pensiones, es un peligro inminente. O sea, hemos convertido el suelo urbano y hemos convertido incluso la edificación, en ese caso, en un mercado que no importa lo que pase, o sea, que finalmente actúa, opera y que no sabe de valores, solo de precios. Bien, pues mira, yo me quedo con eso, Gonzalo, creo que este es un tema que es muy real, ¿no? Muy crudo, pero es muy real. Es la dimensión, trabajar con la dimensión del capital en un sistema capitalista, en la ciudad capitalista, pues esto es lo que desafortunadamente es lo que manda, es lo que rige y no las buenas intenciones, ni las ideas, ni los sueños que a veces muchos tenemos como urbanistas o como arquitectos, ¿no? Trabajemos por hacer claro, la utopía posible. Claro, claro. Bueno, bien. Bueno, muchas gracias. Oh.